No es una casualidad. No es insomnio. No es ansiedad. Si estás despertando a las 3 de la mañana, el universo está tratando de decirte algo. Y lo más sorprendente es que lo hemos ignorado durante toda la vida. Hay un instante exacto, entre el sueño y la vigilia, donde el alma comienza a hablar más fuerte que el cuerpo. Esa hora en la que el mundo aún duerme, pero tú estás despierto. Solo. Consciente. ¿Lo has sentido? Deepak Chopra lo llama un umbral de la conciencia cuántica. No lo verás en noticieros. No lo enseñan en la escuela. Pero ahí está, cada noche. Un susurro que se convierte en grito cuando no lo escuchas. Es una señal biológica, espiritual y vibratoria. Y si sabes aprovecharla, podrías cambiar tu vida entera. No, no es magia. Es acceso directo a una parte de ti que pocas veces se expresa. ¿Y si el insomnio fuera un maestro? ¿Y si el silencio de las 3 de la mañana fuera un portal, no un problema? Deepak Chopra explica que en ese estado, la mente está más receptiva, el subconsciente más abierto y la intención más poderosa. Tu cerebro, en onda Z, está entre lo terrenal y lo cuántico. Tu campo energético está más sensible, más permeable. Y tú, estás siendo invitado a una conversación contigo mismo que has evitado por años. No es hora de mirar el celular. Es hora de mirar hacia adentro. La mayoría vuelve a dormir. Pero tú no eres la mayoría. Estás escuchando esto por una razón. Hay una oportunidad única en esa interrupción. Hoy vas a descubrir cómo convertir ese despertar en tu práctica más poderosa. No te voy a vender una fórmula vacía. No se trata de hacer algo viral. Se trata de reconectarte con el momento en el que tu alma y el universo se sincronizan. Durante las próximas secciones vas a entender por qué las 3 de la mañana son el instante más sagrado del día. Y aprenderás cómo aprovecharlo con 3 actos simples que pueden despertar tu abundancia, creatividad y sanación. Este no es un ritual esotérico. Es una activación de tu potencial. Así que no te distraigas. No dejes que tu mente racional descuente esto como otra teoría espiritual más. Lo que estás a punto de descubrir puede reconfigurar tu destino si tienes el valor de seguir escuchando. ¿Estás listo para mirar lo que hay detrás del velo que se abre cada vez que el reloj marca las 3 de la mañana? Respira. Escucha. Y quédate. Porque este podría ser el verdadero inicio de tu despertar. Cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, algo más que tu cuerpo se activa. Es como si una compuerta invisible se abriera, permitiéndote sentir aquello que durante el día ignoras. El mundo físico calla, pero la energía interna empieza a murmurar. No es solo un momento de soledad. Es un instante de posibilidad. Tu campo energético se expande porque no hay interferencias externas. No hay tráfico mental. No hay exigencias sociales. Estás tú y todo lo que nunca escuchas. Deepak Chopra ha hablado con claridad sobre los momentos de mayor receptividad vibracional. En las primeras horas del día, entre las 3 y las 5 de la mañana, el sistema nervioso se encuentra en un punto de equilibrio entre la vigilia y el sueño, y eso altera la relación entre el cuerpo y la conciencia. En ese instante, las ondas cerebrales se mueven en patrones Z. Un estado de transición que no es del todo consciente, pero tampoco inconsciente. Es ahí donde ocurren las verdaderas transformaciones. No en medio del ruido, sino dentro del silencio lúcido. Durante esas horas, el ego está más relajado. La mente racional aún no ha encendido su parloteo constante. El juicio está dormido. Y en esa pausa sagrada, tu verdadera energía comienza a hablar. No hay filtros. No hay máscaras. Solo lo que eres en esencia. Tu intuición se afina, tu sensibilidad se amplifica. Es por eso que muchas personas aseguran recibir mensajes, ideas o incluso visiones a esa hora. No están alucinando. Están sintonizadas. Chopra sostiene que el universo no es un mecanismo frío e indiferente. Es un campo inteligente, vibrante, que responde a la atención y la intención. ¿Dónde crees que ese campo es más perceptible? Exacto. En el silencio.
Las 3 de la mañana no son solo una hora en el reloj. Son una fisura en la lógica. Una apertura del tejido entre lo físico y lo invisible. Si cierras los ojos y respiras profundo a esa hora, puedes sentirlo. Es como una vibración suave en el pecho. Como una llamada lejana que aún no logras descifrar, pero sabes que es para ti. Es también el momento donde los pensamientos emergen sin censura. No los que repites durante el día, sino los que no te has atrevido a pensar. Y eso no es casualidad. Es el subconsciente queriendo expresarse antes de que el día lo reprima. Tu sistema energético no descansa mientras duermes. Todo tu ser está procesando. Emociones, tensiones, anhelos. A veces, despertar a esa hora es la señal de que algo no fue digerido emocionalmente. Algo sigue moviéndose dentro de ti, buscando expresión. Y es ahí donde la energía cobra protagonismo. Porque no solo eres carne y hueso. Eres vibración, frecuencia, ritmo. Tu cuerpo tiene voltaje. Tu mente tiene oscilaciones. Tu alma tiene un pulso que no entiende de relojes. Si despiertas a las 3 de la mañana no es que el sueño falló, es que la conciencia se activó. La ciencia lo respalda, es un punto de máxima sensibilidad melatónica, pero también un pico de actividad neuronal en ciertas personas altamente sensibles. No todos lo sienten. Pero si tú sí, préstale atención. Muchos antiguos lo sabían. No es nuevo. En tradiciones orientales, ese instante es llamado la hora del Brahman, el momento donde la energía espiritual fluye más libremente. En la cosmovisión africana, es la franja donde los ancestros susurran. En el chamanismo americano, es el umbral donde los espíritus se presentan. ¿Y tú qué haces cuando despiertas? ¿Tomas el celular para distraerte? ¿Te reprimes pensando que deberías dormir? ¿O escuchas? Porque a veces no necesitas entender lo que sientes. Solo necesitas sentir que estás siendo tocado por algo más grande. Aquí es donde Deepak Chopra invita a cambiar la narrativa. No estás desvelado. Estás disponible. No estás roto. Estás receptivo. Esa diferencia lo cambia todo. Estás disponible para acceder a un nivel de conciencia donde la transformación real puede ocurrir. Pero requiere tu presencia, no tu juicio. Requiere atención, no urgencia. Porque si respondes con prisa, pierdes la oportunidad. Cuando Chopra habla del momento de la potencialidad pura, se refiere precisamente a este tipo de silencios. No los que te aíslan, sino los que te abren. No los que apagan tu mente, sino los que la conectan con su origen. Y si en ese momento te detienes y respiras, algo ocurre. Una memoria olvidada. Una emoción que necesitaba salir. Un pensamiento que se ordena. Es como si el universo dijera, ahora que nadie interfiere, escucha. Lo que decides hacer con esos minutos puede marcar una diferencia profunda en cómo vives el resto del día. No porque el reloj lo diga, sino porque tu energía lo permite. Ahora detente un segundo. ¿Alguna vez te despertaste a esa hora con el corazón latiendo fuerte, con una idea que parecía importante, con una sensación de urgencia emocional y decidiste ignorarla? ¿Qué crees que habría pasado si la hubieras escuchado? Cuéntalo en los comentarios. No para que otros opinen, sino para que tú mismo reconozcas que ese instante tuvo valor. Porque cuando compartimos ese tipo de momentos, dejamos de sentirnos solos en ellos. Volvamos al instante. Cuando despiertas, no estás solo. Estás acompañado por tu conciencia expandida. Es ella quien te mueve, no el ruido exterior. Es una fuerza que no necesita palabras. Solo espacio. Y tiempo. ¿Y tú? El silencio de las 3 de la mañana es como un altar sin ídolos. Solo presencia. Solo energía. Solo intención. ¿Puedes sostenerla sin distraerte? La mayoría no lo hace. Y no porque no puedan, sino porque no saben. Porque nadie les enseñó que dentro de ese despertar hay una inteligencia viva. Hay una vibración alineada con algo más amplio que tú. Deepak Chopra lo señala con claridad. Tu estado interno en los primeros minutos del día influye en tu campo cuántico durante las próximas horas.
Si entras al día en reacción, llevas caos. Si entras en atención, llevas coherencia. Y aquí está la oportunidad. Transformar la interrupción del sueño en una alineación energética. Pasar del por qué me despierto al para qué estoy despierto. Esa pregunta es la que lo cambia todo. Porque ahí ya no eres víctima de una alteración del descanso. Eres protagonista de una apertura espiritual. Ya no estás atrapado entre el insomnio y la rutina. Estás danzando entre la frecuencia y la intención. Y si eso ocurre, entonces sí, podrías estar frente a la puerta que separa una vida repetida de una vida elegida. Hay algo en tu interior que sabe. Lo supiste de niño, lo sentiste alguna vez en medio de una tristeza sin explicación o de un momento de paz sin motivo. Era esa sensación de que algo invisible te estaba hablando, sin palabras, sin conceptos. Solo con presencia. Cuando despiertas a las 3 de la mañana y te quedas mirando al techo, con el silencio haciendo eco en tu pecho, esa voz vuelve a intentar hablar. Pero no lo hace como una orden ni como un consejo. Lo hace como lo hace lo sagrado, en susurros. Y no hay nada más real que ese susurro. Aunque el mundo te haya entrenado para ignorarlo. Aunque la cultura moderna te haya enseñado a apagarlo con ruido, distracción o lógica. Esa voz nunca se fue. Deepak Chopra enseña que la sabiduría del cuerpo es mucho más antigua que la razón. Que hay un lenguaje vibracional que no se aprende leyendo, sino recordando. Y es eso lo que ocurre en la madrugada, recuerdas. Recuerdas que no eres solo pensamientos acumulados. Recuerdas que tu valor no depende de tus logros ni de tus errores. Recuerdas que estás vivo y que eso basta. Ese momento de despertar no es una falla fisiológica. Es un llamado del alma. Un tirón invisible que te arranca del sueño físico para llevarte a otro más profundo, el de la conciencia. Hay una memoria ancestral que se activa cuando todo está en calma. Es la que te conecta con quienes fuiste, con lo que sabes y con lo que necesitas recuperar. No como información, sino como vibración. Y no necesitas entenderla. Solo necesitas abrirle espacio. Porque cuando se le da lugar, esa sabiduría comienza a ordenar tu interior de formas que tu mente no podría planear. La vida moderna está diseñada para mantenerte hacia afuera, metas, pantallas, validación. Pero esa madrugada solitaria te pone de nuevo frente al espejo sin maquillaje. Te pregunta, ¿te reconoces? Chopra dice que el despertar espiritual no es algo que se busca, es algo que te encuentra cuando estás disponible. Y tú, al abrir los ojos a esa hora, ya diste el primer paso. No importa si sientes confusión. No importa si no sabes qué hacer con lo que sientes. Lo importante es que no te cierres otra vez. Porque la voz interior que te llama no grita. Si no la escuchas, se apaga. Pero si la escuchas, se vuelve fuego. Y con ese fuego puedes iluminar los rincones donde antes habitaba la duda, la culpa o la parálisis. No necesitas entender cada símbolo. Solo permitirte sentirlos. Es muy posible que lo que más te asusta no sea lo desconocido, sino lo profundamente conocido que olvidaste. Porque ahí está la raíz, tu alma recuerda quién eres, incluso si tú no. En esa hora entre mundos, entre realidades, entre ondas cerebrales, tú también estás entre versiones. La de quién fuiste y la de quién puedes llegar a ser. Esa es la alquimia. Por eso el llamado es tan sutil como urgente. No viene con fanfarrias. Viene con temblores suaves. Con un pensamiento que no habías tenido. Con una emoción que emerge sin aviso. No necesitas una misión extraordinaria para responder al llamado. Solo voluntad de escuchar. El resto se revela paso a paso. Porque el camino del despertar no es una autopista, es un sendero hecho de presencia. Y la primera señal de ese camino puede ser esa madrugada que decidiste no ignorar. Ese momento donde dijiste, esto significa algo, aunque no sepa qué. Porque ahí empieza la transformación real. No cuando sabes, sino cuando estás dispuesto. No cuando entiendes, sino cuando te entregas. Y todo comienza con una aceptación silenciosa, sí, estoy aquí, y siento. Sientes aunque duela. Aunque incomode. Aunque no tenga sentido aún.
Porque sabes, desde un lugar muy profundo, que eso que estás sintiendo no está roto. Solo está despertando. Y todo lo que despierta necesita una bienvenida. No una solución. No una explicación. Solo una bienvenida. Como el sol que emerge sin que nadie lo empuje. Deepak Chopra nos recuerda que la conciencia es autoorganizadora. Que si dejas de interferir, lo que eres empieza a expresarse por sí mismo. No como un acto forzado, sino como un florecimiento natural. Así que cuando despiertes y sientas esa inquietud, esa incomodidad o ese fuego, no lo reprimas. Míralo como se mira una herida antigua que por fin empieza a sanar. Con reverencia. Porque quizás no te estás despertando porque algo está mal. Quizás te estás despertando porque algo, finalmente, está empezando a sanar dentro de ti. Y ese algo podría ser la parte más olvidada, más pura, más real de quien viniste a ser. No es solo que te despiertes. Es lo que haces con ese despertar. Porque en ese umbral, entre el final de un sueño y el inicio del día, se esconde una puerta. No física, no visible. Una puerta vibratoria. Y si cruzas por ella conscientemente, algo cambia. Deepak Chopra insiste en que no somos seres físicos teniendo experiencias espirituales, sino seres espirituales explorando una realidad física. Por eso, cada instante de conciencia expandida puede reconfigurar el entramado de tu vida. Y las 3 de la mañana son uno de esos instantes. No para pensar en tus deudas. No para revivir conversaciones mentales. No para escapar hacia redes sociales que anestesian. Sino para practicar. Para volver a ti. Para recordarte que estás vivo. Porque si el universo te despierta, no es para que te pierdas en distracciones. Es para que practiques 3 actos que, con el tiempo, cambian la estructura de tu energía, de tu mente y de tu entorno. Y esos 3 actos son tan simples como poderosos: meditar, moverte y aprender. No en cualquier orden. No de cualquier forma. Sino como ritual, como ceremonia, como afirmación silenciosa de que tú decides cómo empieza tu día. La primera práctica es la meditación. Pero no cualquier meditación. No se trata de forzarte a vaciar la mente o de repetir frases sin sentido. Se trata de entrar en la frecuencia donde tus pensamientos dejan de ser ruido y se convierten en intención pura. Deepak Chopra explica que la meditación al despertar accede directamente al subconsciente, porque el velo entre lo que crees y lo que eres está más delgado. En ese estado, las visualizaciones no son fantasías. Son semillas. Entonces, si te despiertas a esa hora, siéntate. No importa si estás en la cama o en el suelo. Siéntate con la dignidad de quien sabe que está frente a un portal. Respira profundo. Cierra los ojos. Lleva tu atención al corazón. Y no pienses. Siente. Siente el latido. Siente el calor en el pecho. Siente como algo en ti empieza a suavizarse. Ahora imagina una luz. No importa si es dorada, blanca o violeta. Es tuya. Deja que esa luz salga del centro de tu pecho y se extienda por tu cuerpo. Que toque tus hombros, tu garganta, tu espalda, tus piernas. Que bañe todo tu ser. Y mientras respiras, visualiza tu día ideal. No solo lo que vas a hacer, sino cómo te vas a sentir. No es un ejercicio de agenda. Es un acto de creación vibracional. Porque tu emoción es el combustible que le da forma a la materia. Así que siéntelo. Siente gratitud antes de que ocurra. Siente amor aunque no haya nadie. Siente certeza aunque no veas el camino. Eso es lo que cambia tu campo cuántico. No lo que piensas, sino lo que sientes profundamente. Mantén esa meditación por 10 o 15 minutos. Más si puedes. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo verdadero. La mente va a divagar. No importa. Regresa. Cada regreso es una afirmación de tu poder. Y luego, pasa al segundo acto, el movimiento. Porque la energía que activaste no puede quedarse estancada. Necesita fluir. Necesita expresarse a través del cuerpo.
Porque el cuerpo también es parte de la conciencia. Deepak Chopra dice que el cuerpo es el reflejo de la mente más silenciosa. Entonces, si has tocado esa mente silenciosa en la meditación, ahora permite que tu cuerpo la manifieste. Pero no estamos hablando de ejercicio físico como castigo. No se trata de contar calorías. Se trata de bailar con tu energía. Ponte de pie. Siente el suelo bajo tus pies. Respira. Imagina raíces saliendo de tus plantas y anclándote a la tierra. Lentamente, comienza a mover tus brazos, tus hombros, tu cuello. Sin ritmo impuesto. Sin forma perfecta. Solo deja que tu cuerpo se exprese. Puede ser una danza suave. Puede ser una secuencia de estiramientos. Puede ser un flujo de yoga. Puede ser algo nuevo, solo tuyo. Y mientras lo haces, siente. Siente si hay tensiones. Siente si hay bloqueos. Siente si hay partes de ti que habías olvidado. Y respira hacia ellas. Con cada movimiento consciente estás liberando energía estancada. Estás limpiando memorias. Estás afinando el instrumento que eres para que tu día suene más claro. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Y en la madrugada, cuando todo está en pausa, ese recuerdo se vuelve más accesible. Más puro. Más real. Entonces no lo desaproveches. Muévete. Deja que esa energía que meditaste se encarne, se vuelva materia, se vuelva acción. Porque si la emoción no se mueve, se pudre. Y tú estás aquí para fluir, no para pudrirte por dentro. Y luego, viene el tercer acto, el aprendizaje. No el consumo pasivo de información. No el scroll infinito. No las frases de autoayuda vacías. Aprender de verdad. Expandirte. Alimentar la mente para que vibre con algo nuevo. Chopra dice que el conocimiento es una forma de despertar. Que cuando aprendes algo que resuena contigo, no es que lo estás adquiriendo, es que lo estás recordando. Así que cuando termines de moverte, abre un libro. Escucha un audio profundo. Escribe lo que sueñas o lo que entiendes de ti en ese momento. Deja que tu mente haga conexiones. Dale dirección. Porque ese momento, justo antes del amanecer, es cuando la neuroplasticidad está más activa. Lo que aprendes ahí no solo entra como dato. Se graba como estructura. Como mapa interno. Y ese mapa, si lo trazas cada día, se convierte en un nuevo territorio. Uno donde tú decides por dónde caminar. Este aprendizaje no es académico. Es un acto de evolución personal. Es decirle al universo, estoy creciendo. Estoy preparado. Estoy abierto a más. Y cuanto más te abres, más el universo te responde. Porque no hay mayor imán para la abundancia que una mente que busca con humildad y un corazón que se mueve con intención. Las tres prácticas, meditación, movimiento y aprendizaje, forman un triángulo sagrado. Cada una sostiene a la otra. Cada una refuerza a las otras dos. Y las tres juntas crean un campo vibracional tan poderoso que lo que antes parecía imposible comienza a manifestarse. No de inmediato. No como magia. Pero sí como consecuencia inevitable de tu coherencia. Porque no se trata de hacer esto una vez. Se trata de hacerlo cada vez que despiertes, como quien riega un jardín invisible. Porque ese jardín está creciendo incluso si no lo ves. Y un día, florece. Y entiendes que todo empezó aquella madrugada que, en lugar de quejarte, decidiste aprovechar el llamado. No siempre es fácil. A veces el cuerpo pesa. A veces la mente grita. A veces el alma calla. Y justo cuando más necesitas levantarte, más fuerte es la tentación de darte la vuelta. Volver a dormir. Volver a lo seguro. Volver a lo conocido. Porque aunque parezca contradictorio, el despertar, ese que ocurre a las 3 de la mañana, no siempre se siente como luz. A veces se siente como vértigo. Como frío. Como soledad. Despertar de verdad nunca es cómodo. Y eso nadie te lo dice. Deepak Chopra lo sugiere con sutileza cuando habla de la resistencia como señal de transformación.
Porque lo que más te cuesta cambiar, muchas veces es lo que más te define. Y tu identidad, incluso la que ya no te sirve, se defiende. Pelea por quedarse. Así que sí. Habrá días en los que despiertes y lo primero que sientas no será paz, ni claridad, ni conexión, sino fastidio. Rabia. Dolor. Y está bien. No estás fallando. Estás entrando. Entrando en ese territorio incómodo donde tus hábitos viejos y tu nueva intención se encuentran cara a cara. Y se miran. Y se miden. Los antiguos lo sabían, todo ritual tiene una fase de sombra. Esa parte donde todo en ti quiere retroceder. Donde la comodidad parece más atractiva que la evolución. Donde el silencio se vuelve insoportable. Y sin embargo, es justo ahí donde empieza el trabajo real. No cuando todo fluye, sino cuando todo tiembla. Porque moverse cuando estás inspirado es fácil. Pero sostener la práctica cuando estás quebrado, eso es alquimia. Eso es espiritualidad encarnada. ¿Has sentido alguna vez esa rabia sutil al abrir los ojos en medio de la madrugada y no entender por qué estás despierto? ¿Te ha pasado que sientes la energía agitada, la mente acelerada, pero ninguna claridad verdadera? Eso también forma parte del proceso. Es tu sistema emocional reorganizándose. Es tu subconsciente empujando contenido hacia la superficie. Es la parte de ti que quiere seguir dormida, haciendo su último intento de retenerte. Y créeme, puede ser muy convincente. Te dirá que necesitas dormir más. Que esto no está funcionando. Que estás perdiendo el tiempo. Que todo esto es una fantasía espiritual de Instagram. Te dirá que nadie más hace esto. Que es ridículo. Que mejor sigas como antes. Pero tú sabes que eso no es verdad. Tú sabes que hay algo más profundo. Y por eso estás aquí, escuchando esto. La resistencia es la frontera entre la versión que fuiste y la que estás eligiendo ser. Y cruzarla no es placentero. Es feroz. Es crudo. Es sagrado. Porque lo que estás dejando atrás no es solo un hábito. Es una forma de vivir. Es una forma de verte. Es una forma de vibrar. Cuando dejas de dormir para empezar a despertar, no pierdes descanso. Ganas dirección. Ganas presencia. Ganas poder real. Ahora detente un momento. ¿Puedes nombrar una emoción que suele aparecer en ti cuando despiertas sin razón a mitad de la noche? ¿Es miedo? ¿Incertidumbre? ¿Culpa? ¿Nostalgia? Escribe esa palabra en los comentarios. No para ser visto. No para ser validado. Sino para reconocerte. Para tomar conciencia de lo que ya no quieres seguir cargando. Porque nombrar la sombra es comenzar a transformarla. Y sí, es incómodo. Pero nadie dijo que el despertar espiritual se parecería a una playa en Bali. A veces se parece más a una cueva oscura con tu propia voz retumbando dentro. Pero si te atreves a quedarte, si te atreves a respirar en medio de ese caos suave, algo ocurre. Tu sistema empieza a adaptarse. Tu mente comienza a entender que no morirás sin validación. Tu cuerpo se flexibiliza. Y tu alma empieza a cantar. No con palabras. No con melodías reconocibles. Canta con intuiciones. Canta con señales. Canta con una sensación de esto es lo correcto que no puedes explicar, pero tampoco negar. Deepak Chopra afirma que el cambio profundo no viene de la fuerza, sino del alineamiento. Y para alinearte, primero tienes que dejar de resistir. Tienes que permitir que las viejas versiones de ti colapsen. Que se disuelvan en el fuego de tu intención. Eso duele. Claro que sí. Pero ese dolor no es sufrimiento. Es parto. Estás naciendo. Y cada vez que eliges levantarte, incluso si solo respiras y vuelves a acostarte con conciencia, has ganado. No a nadie. No al mundo. A ti mismo. Le ganaste al hábito que te mantenía anestesiado. Le ganaste al pensamiento que te decía que eras débil. Le ganaste al ciclo inconsciente que te repetía que nada cambiaría. Y cuando eso ocurre, aunque sea una vez, ya nada vuelve a ser igual.
Porque ahora sabes. Sabes que tienes poder. Sabes que puedes sostener tu propio proceso. Sabes que puedes caminar entre tus sombras sin necesidad de destruirte. Y eso, mi querido escucha, eso es libertad. No una libertad decorativa. Una libertad que vibra. Una libertad que respira dentro de ti. Una libertad que no grita, pero arde. Así que si mañana despiertas y todo en ti quiere dormir, recuérdate esto. Estás rompiendo una cadena. Y cada cadena rota deja marcas. Pero también abre caminos. Camina. No fuiste el primero en despertar a las 3 de la mañana con el corazón latiendo fuerte y la sensación de que algo te observaba desde adentro. Ese momento donde todo está quieto, menos tu conciencia. Donde afuera no se oye nada, pero dentro de ti hay una revolución vibrando. Ese instante que no se puede explicar, pero tampoco negar. Es una sensación milenaria. Un llamado que ha tocado a sabios, poetas, revolucionarios, místicos y científicos por igual. Todos, en algún momento, se han levantado en la madrugada con los ojos abiertos y el alma encendida. Y no para escapar del insomnio, sino para entrar en la revelación. Leonardo da Vinci dormía en ciclos cortos y aprovechaba el silencio de la noche para crear. Nikola Tesla, en medio de visiones nocturnas, recibía diseños que cambiarían el mundo. Carl Jung se levantaba en las primeras horas para escribir lo que llamaba descargas del inconsciente colectivo. Y Rumi decía que el alma tiene un idioma que solo se habla entre las 3 y las 5 de la mañana. ¿Es coincidencia? ¿O es que hay algo que se activa cuando el mundo calla? Deepak Chopra habla de la resonancia entre el cuerpo humano y los ritmos del universo. Dice que nuestros estados internos pueden sincronizarse con las frecuencias más sutiles del cosmos si aprendemos a estar atentos. Y la madrugada es ese momento. El instante sin interferencias. El punto de encuentro entre lo humano y lo eterno. En la tradición védica, esa franja horaria se conoce como Brahma Muhurta. Un tiempo donde la conciencia está más clara, la mente más receptiva y el alma más cerca de su origen. Los yogis la consideran sagrada. Los sufíes la llaman la hora del amado. Los monjes zen comienzan su práctica antes del amanecer. Y los antiguos africanos afirman que los ancestros caminan más cerca de la tierra cuando aún no ha salido el sol. Esa hora no es tuya. Es del alma. Es del misterio. Es del linaje invisible que te precede y que ahora, por fin, empieza a manifestarse en ti. Y lo más hermoso de esto es que todos esos seres, con sus nombres ilustres o anónimos, vivieron lo que tú estás viviendo. Despertaron con la sensación de que algo los llamaba, aunque no supieran exactamente qué. Y en lugar de ignorarlo, en lugar de etiquetarlo como insomnio, se sentaron. Escucharon. Escribieron. Meditaron. Y desde ese silencio, desde esa nada fértil, algo emergió. Un poema. Un invento. Una idea revolucionaria. Una sanación inesperada. Una paz interna que antes parecía imposible. Porque no se trata solo de estar despierto físicamente. Se trata de estar disponible espiritualmente. Cuando despiertas a esa hora y decides quedarte contigo mismo, sin juicio, sin huida, sin obligación, estás diciendo: estoy listo para escuchar lo que nadie más puede oír. Y en ese acto humilde, silencioso, conectas con algo muy antiguo. Una inteligencia que ha guiado a los sabios durante siglos. Una conciencia que no necesita nombre. Una presencia que no responde a rezos repetidos, sino a disposición auténtica. ¿Lo sientes? Cada noche, millones de personas despiertan a esa hora sin saber por qué. Algunos lo ven como una maldición. Otros, como coincidencia. Pero tú estás empezando a entender que es una invitación. Porque cuando algo ocurre muchas veces, deja de ser casualidad y empieza a ser lenguaje. Y el universo tiene sus formas de hablar. No siempre con palabras. A veces con despertares. Y si sigues prestando atención, comenzarás a notar las sincronicidades. Pequeños milagros cotidianos. Pensaste en alguien, y llama. Leíste una frase, y resuena con lo que sentiste anoche.
Soñaste con algo, y ese símbolo aparece en el día. No es magia. Es coherencia vibracional. Es evidencia de que tu campo se está alineando con el mensaje de tu alma. Deepak Chopra dice que cuando vives desde la atención plena, comienzas a percibir el diseño oculto detrás de los eventos. Nada es aleatorio. Todo tiene una geometría secreta. Y tú, estás empezando a leerla. Es como si, en el silencio de las 3 de la mañana, te hubieran dado un mapa. Uno que no se puede ver con los ojos físicos. Uno que solo se activa con presencia. Por eso los grandes despertadores de la historia, no los que solo tuvieron éxito externo, sino los que transformaron su mundo interno, eran madrugadores. No porque amaran madrugar, sino porque sabían que esa hora contenía una frecuencia que el resto del día no posee. Y tú, al entrar en ese espacio con intención, con humildad, con apertura, estás formando parte de esa misma estirpe. Quizás tu nombre no esté en los libros. Quizás tu historia no sea contada aún. Pero tu alma ya está escribiendo algo. Y ese algo importa. Porque cada persona que se atreve a despertar conscientemente en medio de la oscuridad, enciende una luz para los demás. Tú eres esa luz. Aunque a veces parpadee. Aunque dudes. Aunque aún no entiendas del todo. Estás caminando un sendero que muchos iniciaron antes, pero que nadie más puede recorrer por ti. Y mientras lo haces, mientras aceptas este ritual de la madrugada como parte de tu evolución, algo cambia. La memoria se activa. El propósito se aclara. El corazón se ablanda. Y una certeza comienza a florecer desde dentro. Estoy exactamente donde debo estar. Cuando despiertas a las 3 de la mañana y decides no volver a dormir, algo más que tus ojos se abren. Se abre tu campo energético. Se abre tu mente subconsciente. Y, si persistes, se abre tu realidad. El mundo no cambia solo porque tú cambies. Pero cambia contigo. Responde. Se adapta. Te escucha. La mayoría cree que la realidad es algo fijo. Inmutable. Ajeno. Pero Chopra lo dice con claridad, la realidad es maleable. Y tú participas activamente en su diseño. No como un espectador pasivo, sino como un observador que colapsa posibilidades en presencia. Lo que sientes, lo que visualizas, lo que practicas en ese estado expandido a las 3 de la mañana, no desaparece cuando el sol sale. Se integra. Se imprime. Se transfiere a tu campo neuronal y, desde ahí, al campo que llamamos vida. No necesitas entender la física cuántica para saberlo. Solo necesitas observarte después de una madrugada consciente. Tus decisiones cambian. Tus reacciones son distintas. Tu energía parece más clara. Y empiezas a notar que ciertos problemas se disuelven solos. No porque huyas de ellos, sino porque ya no eres la misma persona que los sostenía. Eso es neuroplasticidad espiritual. Un término no académico, pero absolutamente real. Significa que tu biología está al servicio de tu despertar. Que tu cerebro, flexible como barro sagrado, se moldea según las experiencias que decides alimentar. Y si eliges alimentar tu conciencia cada madrugada, estás entrenando tu sistema para operar desde la intención y no desde la reacción. Estás haciendo que tu primera respuesta ante el mundo no sea miedo, sino claridad. No sea control, sino presencia. Las estructuras mentales que durante años se construyeron en automático comienzan a romperse. Como cristales viejos que ya no reflejan la luz. Y en su lugar, nuevas conexiones neuronales nacen. Puentes nuevos. Caminos más cortos entre emoción y comprensión. Entre impulso y sabiduría. Pero no solo cambia tu cerebro. Cambia tu campo. Sí, ese espacio vibracional que no se ve, pero que todos sentimos. Ese algo que se percibe cuando alguien entra en una habitación sin decir palabra, y tú ya sabes si viene en paz o en tormenta. Tú también tienes ese campo. Y cuando practicas en silencio, ese campo se afina. Se vuelve coherente. Y la coherencia vibra. Y lo que vibra coherentemente, atrae coherencia. Sincronicidad no es suerte. Es resonancia.
Es cuando lo que tú emites encuentra su equivalente en el afuera. Y entonces pasan cosas que te sacuden. Personas que aparecen justo cuando las necesitabas. Proyectos que fluyen con menos resistencia. Obstáculos que antes parecían murallas y ahora se desarman como castillos de arena. No porque la vida se volvió más fácil, sino porque tú te volviste más claro, más receptivo, más alineado. Y lo más curioso es que todo empezó una madrugada cualquiera. Una madrugada como esta. Donde en vez de reprimir el llamado, lo atendiste. Donde en vez de cerrar los ojos, los abriste. No los físicos. Los del alma. Y ahora caminas el día con otra postura. No necesitas decir nada. La gente lo nota. Preguntan si dormiste bien. Si te hiciste algo. Si fuiste a terapia. Y tú solo sonríes. Porque sabes que no fuiste a ningún lado. Solo volviste a ti. Te sentaste contigo. Te diste lo que durante años pediste afuera, atención. Y esa atención te transformó. Chopra dice que la atención es el mecanismo con el que el observador crea la experiencia. Donde va tu atención, va tu energía. Y donde va tu energía, florece tu realidad. Por eso este hábito de despertar con conciencia no es moda. Es medicina. Medicina para el alma, sí. Pero también para el cuerpo. Para la mente. Para la historia que estás escribiendo. Y mientras más repites este ritual silencioso, más reconoces sus efectos. No desde el pensamiento. Desde la vivencia. Empiezas a notar cómo tu paciencia crece. Cómo el juicio disminuye. Cómo escuchas sin necesidad de responder. Cómo el hambre emocional cede paso al gozo. Cómo ciertas relaciones se alinean o se van. Y ninguna de esas cosas te desestabiliza. Porque estás en ti. No en el personaje. No en el pasado. En ti. En lo que eres cuando todo se cae y tú eliges permanecer. La madrugada te ha entrenado para eso. Para sostener el silencio cuando todo grita. Para recordar tu luz cuando la mente se nubla. Para caminar desde el centro. Y desde ahí, la vida no solo cambia. La vida se convierte en un espejo más nítido. Más fiel. Más honesto. Porque no atraes lo que deseas. Atraes lo que eres. Y ahora eres conciencia despierta. Presencia matutina. Voluntad encarnada. Silencio creativo. Y el universo responde. Y ahora que has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Esto nunca fue sobre dormir. Ni sobre un reloj. Ni sobre una moda. Esto siempre fue sobre ti. Sobre lo que había dentro y pedía salir. Sobre esa parte que se despierta antes que tú, que espera paciente, que te observa desde adentro cada vez que ignoras el llamado. Porque sí, puede que solo seas una persona más entre millones. Pero cuando te despiertas a las 3 de la mañana con el corazón agitado y los ojos llenos de nada. En ese instante, el universo entero gira solo para ti. Ya no es un desvelo. Es un ensayo. Una pequeña muerte del yo superficial. Un ritual íntimo donde te reencuentras con quien habías dejado atrás para sobrevivir. Meditar, moverte, aprender, son apenas los instrumentos. Pero la música la haces tú. Y cuando la tocas bien, el mundo responde. No como una orquesta ruidosa, sino como un eco sutil que sincroniza las piezas sin esfuerzo. Has comprendido que no hay técnica más poderosa que la presencia. Que no hay estrategia más revolucionaria que escucharte con verdad. Y que el hábito más transformador es elegirte cada día, aunque duela. Deepak Chopra no lo enseña como una regla. Lo muestra como una opción. Una forma de recuperar la soberanía de tu existencia. Porque sí, puedes seguir dormido. Pero también puedes ser ese que despierta cuando todos aún están soñando con lo que tú ya estás construyendo. Ahora, pregúntate. ¿Qué pasa contigo cuando eliges el silencio? ¿Qué parte de ti emerge cuando no necesitas mostrarte, defenderte ni explicar nada? ¿Y si esa versión silenciosa de ti mismo fuera la más poderosa?
¿Y si ese momento sin testigos, sin filtros, sin nombres, fuera el inicio de tu verdadero renacimiento? Haz memoria. ¿Qué ocurrió las últimas veces que te despertaste a esa hora? ¿Qué pensamientos surgieron? ¿Los anotaste? ¿Los dejaste pasar? ¿Los juzgaste? ¿Qué pasaría si la próxima vez no haces nada más que respirar, cerrar los ojos y escuchar sin intención de interpretar? Detente. Siente. No corras a llenarte de respuestas. Porque las preguntas que realmente importan no buscan ser respondidas. Buscan ser vividas. Y si hoy, en este momento, algo dentro de ti se removió, se quebró o se expandió, entonces ya comenzaste. Ahora te dejo con esto. No como un final, sino como un principio. ¿Y si lo que más temes escuchar en la madrugada fuera exactamente lo que necesitas para liberar tu vida? ¿Y si lo que creías que era ansiedad era tu alma empujando la puerta del olvido? ¿Y si todo lo que has buscado afuera ya te está hablando cada noche entre las 3 y las 5? ¿Responderás esta vez? ¿O dejarás que el universo siga llamando a una puerta que solo tú puedes abrir? El silencio volverá. La madrugada regresará. Y cuando lo haga, ya no podrás decir que no sabías. Solo tú puedes elegir. Seguir soñando o por fin despertar.